Bien, entonces seguimos con nuestro estudio de Primera de Reyes. Vamos en la recta final de Primera de Reyes y es un regalo muy grande poder encontrar al Señor a lo largo de las páginas de la Biblia. De cada uno de los libros podemos entender la buena voluntad del Señor, el amor y todo lo lindo que es con nosotros cuando nos habla por medio de su palabra. Me fascinó la canción de comienzo de hoy porque estamos viviendo tiempos muy duros y son un preámbulo a la venida del Señor. Por eso son duros. Hemos hablado y el Señor nos está diciendo que esta es la plataforma del anticristo y todo lo que está pasando en política, en economía, en globalidad, en las ideologías, en la Agenda 2030, en todo esto, sencillamente es una preparación profética que está declarada en la palabra de Dios, donde el Señor va a hacer juicio por el pecado, donde el Señor está llamando a la humanidad en arrepentimiento porque todavía las puertas de la gracia siguen abiertas, porque su amada iglesia, la super protagonista de estos tiempos, está todavía aquí en la tierra y usted siéntase bendecido de que está aquí todavía en la tierra, porque Dios, cualquier cosa que usted haga en el espíritu para Él, el Señor lo va a potencializar a un nivel que usted ni se puede imaginar. Y esta palabra que vemos hoy, pues yo creo que nos va a dar mucho consuelo, nos va a dar muchas fuerzas porque vemos mucha perversión, vemos mucha maldad, vemos abuso de autoridad, vemos que los peces grandes se quieren comer al pez pequeño, vemos que aparentemente no hay justicia, vemos sobornos y muchas de las cosas que hoy vamos a ver un panorama y lo podemos traer perfectamente a nuestra realidad. Y le podemos decir, Señor, gracias porque tú estás al control y tú no desconoces nada de lo que está pasando. Todas estas cosas indignantes que se viven en la humanidad, el Señor las tiene bajo su control y el Señor va a hacer juicio. Y seguimos en el capítulo 21 de Primera de Reyes, enfocando el zoom en este perverso rey que se llama Acab y su manipuladora y su perversa mujer que se llama Jezabel. Y aquí hay un pasaje donde estamos llegando al final de la historia de este rey Acab. En los capítulos anteriores vimos todo lo que este rey y su esposa trajeron a Israel: perversión, maldad, alejamiento de Dios. Prácticamente Acab y Jezabel se estaban convirtiendo en un instrumento espiritual para que el pueblo de Israel se olvidara de Dios. Ya vimos la intervención de Elías, vimos que es un tiempo de crisis espiritual, de decadencia espiritual, vemos que hay caos y desorden sobre la tierra y vemos un remanente, el remanente de los profetas. Aquí nos muestra la palabra siempre la presencia de Dios a través de seres humanos aquí en la tierra. Y con Elías podemos ver cómo el Señor busca el arrepentimiento del pueblo a través de todas las fechorías de estos reyes. En el versículo primero del capítulo 21 vamos a leer y nos vamos a contextualizar de esta parte de la historia del rey Acab. Dice así la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio del rey Acab de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te la daré y yo te daré por ella otra viña mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Aquí vemos una prevaricación. Un rey, conociendo el contexto histórico y conociendo la ley de Dios, porque los reyes conocían la ley de Dios, sino que eran rebeldes a obedecer la ley de Dios. Entonces el rey Acab
se enamora de esta viña y le hace una proposición que en la ley estaba prohibido. La tierra, como ustedes saben, en el pueblo de Israel, por mandato de Dios, la tierra pertenecía a las familias y la tierra se debería heredar. En la época, la tierra no era vista como un mercantilismo, de pronto como hoy lo vemos. Por eso, eh, cada, cada tiempo las tierras que eran, por decirlo así, hipotecadas o que estaban puestas como prendas de deudas debían ser devueltas a sus propietarios porque no se podía acabar la propiedad y porque se debía garantizar la heredad a los hijos. Entonces aquí vemos una prevaricación. A pesar de que había una ley, el rey le propone a un agricultor, a un hombre que tiene su tierrita y que está cuidando fielmente de ese mandato de Dios de dejarle herencia a sus hijos, haciéndole una proposición que no debe ser, que empezaba, como nos damos cuenta, a haber perversión de lo que Dios había establecido. ¿Qué vemos en el panorama hoy día? Las proposiciones, las leyes, las ideologías y todo esto que hablamos que ya se está globalizando y ya no se habla ni siquiera la agenda de las naciones, sino una agenda globalizada llamada 2030, busca proposiciones que van contrarias a los principios de Dios. Son proposiciones que parecieran buenas. Si usted lee ahí en el versículo número 2, el rey le propone y le dice, te puedo dar por ella una viña mejor. Oiga, eso suena bastante atractivo. O si te pareciere mejor, te pagaré el valor. Es decir, lo que tú me digas, te la pago. Toda agenda perversa va a buscar a través del engaño seducir el corazón humano para negociar un principio de Dios. Y siempre la proposición va a ser brillante de fachada. Siempre va a ser como algo muy bueno. Así como se está proponiendo esta libertad y todo lo que se está eh, trayendo en este humanismo. Haz lo que quieras, muévete como quieras, la vas a pasar bien, vas a disfrutar, no hay ningún problema. ¿Cuál es tu misión y mi misión, queridos hijitos de Dios? Ser leales a Dios y no al rey, no al gobernante, no a la agenda, no a la cultura. Y aquí vemos algo de verdad, de ejemplo, de valor. Y es en el versículo 3 la respuesta que Nabot le da al rey. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de mis padres. ¿Se dan cuenta? Aunque era el rey, podría ser, digamos, la primera parte de manipulación. Bueno, es el rey, yo obedezco al rey. No, Nabot se debía primeramente a Dios. Segundo, apela a la protección de Dios. No lo hace como en sus propias fuerzas, como de pronto muchas veces lo hacemos nosotros. Él le dice, Señor, no me permitas pecar, no me permitas hacer una transacción que aparenta ser muy buena, pero que es pecaminosa y que no está en vía, no está en dirección alineada con tu palabra. Usted y yo cada día vamos a vernos en situaciones donde el enemigo nos va a querer seducir a través de algo para negociar algo, para ofrecernos aparentemente algo bueno, pero que va contrario a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué rescato de Nabot? Su valentía y su correspondencia de lealtad a Dios antes que a los hombres. Dios está buscando una iglesia así. Dios está buscando rodillas que no se dobleguen a las pretensiones de este sistema y esta plataforma que se está preparando para el anticristo. Dios está buscando valentía y personas que conozcan los principios de Dios.
usted y yo necesitamos conocer el reino de Dios si realmente somos ciudadanos del reino de Dios. Entonces, si Nabot fuera un despistado, si Nabot fuera un avaro, si Nabot fuera un superficial, pues qué buen goodwill tendría. Hizo un negocio con el rey, le fue súper bien y le dieron una heredad mucho mejor, pero él conocía la palabra de Dios y no la negoció, aunque fuera el rey. Aquí ya hay un mensaje bastante grande y si paráramos acá, creo que ya sería suficiente para este contexto que estamos viviendo actualmente. Usted y yo no sabemos, querida iglesia, frente a qué seducciones el enemigo nos va a poner. Los que están en puestos de gobierno, los que están en lugares de eminencia, los que Dios va a colocar en sitios estratégicos. Necesitamos estar preparados porque el sistema anticristo te va a golpear a la puerta con una buena oferta. Y aquí la decisión es, ¿qué vamos a hacer? ¿Me uno al sistema o soy leal a Dios? Pasamos al versículo 4 y en el versículo 4 vemos algo muy parecido con lo que está sucediendo en este sistema anticristo. Y se llama una degradación de la masculinidad y una degradación del liderazgo sacerdotal y de la autoridad que Dios puso sobre el hombre. Los líderes que van a gobernar el mundo son los que nos dice la palabra allá en Tito, allá en Timoteo, hombres afeminados, hombres que ya no son hombres, hombres con un carácter débil, hombres traicioneros, hombres manipulables, hombres que realmente no maduran. Y aquí, bueno, veo conectado a David, pero no sé, bueno, cuántos hombres hay aquí o cuántos hombres puedan más adelante llegar a escuchar aquí este mensaje. Pero queridos caballeros, somos una especie en vía de extinción. La hombría se tiene que levantar y Dios, si le ha permitido estar vivo en esta época es porque Dios quiere a través de su vida y de mi vida demostrar lo que es una verdadera hombría y un verdadero liderazgo, un verdadero sacerdocio. Es deplorable escuchar el versículo 4. ¿Frente a qué rey estaba el reino del norte, el reino de Israel? Dice así la palabra, y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ese es el talante de líderes que vamos a tener en nuestra nación. Y este es el talante de mujeres que se está levantando en esta época. Este feminismo arrollador, este feminismo manipulador que tergiversa la dulzura, la sabiduría, la piedad, lo bello que Dios puso en la mujer, se tergiversa. Y aquí vemos una radiografía clarísima en el versículo número 5. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás tan decaído de espíritu y no comes? Vemos una mujer que manipula, una mujer que controla a su esposo. Vemos aquí los roles invertidos. Vemos un hombre reflojo y una mujer que llega a solucionarle el problema al reyesito que se deprimió porque no le vendieron la heredad, porque no lo dejaron pecar, porque no lo dejaron prevaricar en algo que la palabra estaba clarísima que él no podía hacer eso. Y ahí el rey le cuenta, y esta mezcla es lo más perverso que puede haber sobre la tierra. Por eso, queridas damas, ustedes tienen que ser cada vez más damas y nosotros, caballeros, necesitamos ser más caballeros. Y en un hogar
Para que un hogar sea funcional, el hombre debe ser cada vez más posicionado en su posición de hombre y la mujer más posicionada en su posición de mujer. Cuando el hombre es débil, cuando los hogares son matriarcales, cuando la mujer no tiene la claridad del sometimiento a la autoridad del hombre y toma la autoridad porque el hombre es un debilucho flojo que le cede su autoridad a la mujer, es patético lo que sucede. Entonces, ¿acá qué viene? Viene un hombre pusilánime que la mujer, para verlo feliz, entonces prepara todo un complot de mentiras con testigos falsos para lograr un apedreamiento de Nabot y poderle entregar la heredad a su reyesito que se puso triste porque no la pudo tener. Perversión y maldad. Y aquí vamos a otro capítulo. Estamos en el mismo capítulo primero, pero digo capítulo de la historia. Y entramos al capítulo de lo que es la injusticia, la perversión, los sobornos y los injustos juicios. ¿Se dan cuenta este paralelo tan cercano a la realidad que vivimos? Es que esto parece una radiografía, parece haber sido escrito ayer. Entonces Jezabel consigue un plan malévolo y firma una carta con el anillo del rey. ¿Se dan cuenta? Usurpación de autoridad, suplantación, tomar roles que no son, y envía esas cartas. Y en el versículo 9 dice, y las cartas decían para llamar a los líderes de Israel. Dice, y las cartas que escribió Jezabel decía así, proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo, y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey, y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Qué plan tan diabólico, qué manera tan arrolladora para salirse con la suya. Qué rebelión contra Dios. Les valió cero la ley que Dios estableció y se toman las cosas a la fuerza. Por eso, lo que estamos viendo, por ejemplo, con eh, los comunicados, las cartas y decretos que está haciendo este gobierno, porque sabe que por vía legislativa no le van a salir, porque sabe que no va a contar con el respaldo. Entonces, ¿qué está haciendo? Está utilizando el chantaje, está utilizando la intimidación, está utilizando el soborno, porque un rey perverso dice que lo principal es lo que él quiere y que hay que lograrlo a costa de lo que sea. Entonces vemos aquí algo tremendo, demasiado tremendo, y vemos que le hacen el juicio a Nabot. Dice la palabra, y vinieron entonces los hombres perversos y se sentaron delante de él, y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo, diciendo, Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. Y dice el versículo 15, cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a su pusilánime esposo, levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Qué injusticias tan grandes. La gran pregunta acá es, bueno, aquí hagamos una claridad. ¿Ustedes creen que solamente mataron a Nabot? Si hubiese muerto solamente Nabot, sus hijos podrían llegar a tomar posesión de su tierra. La Biblia no lo aclara, no lo dice explícitamente, pero lo más seguro es que posiblemente aparecieron muertos inexplicablemente los hijos de Nabot. Un pecado
para sostenerse y poder llegar al objetivo necesita valerse de otro pecado y de otro pecado y de otro pecado. La perversión del corazón humano es insaciable cuando se le da rienda suelta al pecado. Por eso un pecadillo pequeño termina en perversión. Por eso una pequeña fisura en el corazón puede llevar a una aberración, puede llevar a algo completamente muy grande. ¿Cómo necesitamos cuidar nuestro corazón y saber que no podemos negociar y que no hay pecado pequeño? Yo creo que acá necesitaríamos preguntarle, Señor, ¿qué pecados pequeños podría yo estar consintiendo en mi corazón que más adelante se van a volver contra mí, van a ser para mi destrucción? Entonces hubo una muerte de toda una familia de manera injusta. Usted podría decir, ¿y dónde estaba Dios? ¿Y dónde está la justicia de Dios? Pues aquí viene la parte esperanzadora en medio de estos panoramas tan difíciles. Yo los animo, querida iglesia, no sé usted, pero yo a veces me siento demasiado indignado con lo que está sucediendo. Siento que me hierve la sangre. Siento que quisiera hacer justicia por mis manos. Siento como que, no puedo decir que una ira santa, pero uno dice, ¿qué pasa? ¿Esto hasta dónde va a llegar? Pero cada vez más y más y más y más. Este tema de la circular de la supersalud es algo que produce náuseas, que por decreto el gobierno muy por debajito de cuerda hace un decreto para que se establezcan todos los protocolos para que niños de 3 años sean transformados en su género, reciban tratamiento hormonal y cirugías que les amputen sus órganos sexuales y los transformen. ¿Puede haber perversión a tal nivel? Pues lo estamos viviendo, querida iglesia. Y la gran pregunta es, Señor, ¿y tú qué haces? Señor, ¿y tú por qué permites todo esto? Pero dice la palabra que el Señor está mirando al impío, el Señor sabe las obras de los impíos y tiene un tiempo específico, un momento específico para actuar. Es mejor morir leal a Dios y no morir leal al diablo. Igual vamos a morir. Y si no estamos perfectamente arraigados y claros a quién servimos, pues la verdad sería lamentable morir arrodillado al enemigo que arrodillado a Dios. Todos vamos a morir. Aquí no hay una distinción, querida iglesia, y tenemos que tomar valentía y saber esa realidad. Usted y yo vamos a morir. Usted y yo no tenemos la vida comprada. Entonces, ¿de qué manera quisiéramos morir? Yo quisiera decirle hoy al Señor, Señor, dame la valentía de morir como Nabot. Nabot murió leal a ti. Nabot murió resistiendo esta perversión diabólica. Su lealtad a ti le costó la muerte, pero estoy completamente seguro, y seguramente cuando seamos raptados y vayamos a ver ese juicio del Señor de sus fieles, ese juicio del trono blanco donde el Señor va a dar premios a sus fieles, con toda seguridad el Señor nos va a decir, vengan, les quiero mostrar algo. Y seguramente nos va a llevar a ver la heredad espiritual que Nabot se ganó por haber perdido su vida, por la heredad física que manifestó una lealtad al Señor al no vendérsela a este rey perverso. Cada muerte suya y mía, querida iglesia, aquí en la tierra,
que implique pararnos y resistir este sistema diabólico, va a traer un fruto de justicia muy grande, pero muy grande. Entonces, este rey perverso toma la heredad y aquí es donde uno dice, Señor, gracias. Gracias porque todo estaba tapado. Todo el mundo diría, ay, Señor, gracias, gracias que quitaste a este perverso Nabot que blasfemó a Dios y antes bendijiste al rey con su heredad. Él se la merecía, que él sí es un hombre de Dios. Y todo quedó así. Y seguramente en los periódicos de la época saldría, no hay claridad sobre la muerte de los hijos de Nabot. Aparecieron muertos, no se sabe qué pasó, se envenenaron, no sé, se suicidaron, algo sucedió. Pero el Señor interviene y en el versículo 17 dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual descendió para tomar posesión de ella, y le hablarás diciendo, y vienen los juicios de Dios. No hay nada oculto que no haya ser manifestado. Y no hay un gramo de injusticia en esta tierra que no pase por la justicia perfecta de Dios. Y aquí viene la declaración del juicio de Dios sobre Acab. Así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado, y volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Qué tremendo. Gálatas 6:7 dice que todo lo que sembramos recogemos. Querida iglesia, no pare de sembrar cosas buenas. Querida iglesia, no pare de amar a Dios, no pare de servir a Dios, no pare de participar en la eclesía de Dios con toda su vida, con todo su corazón. No pare de dejarse ser edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para que continuamente eleve esas ofrendas, esas altares de adoración al Señor en su corazón. No pare de hacerlo, porque vienen cosechas bien grandes. No lo haga por las cosechas, pero le recomiendo hágalo porque va a tener buenas cosechas, porque Dios lo va a bendecir muchísimo. Porque aun si usted pierde la vida por servir al Señor, galardón grande hay en el cielo para su vida. Pero también le digo, querida iglesia, privémonos de pecar, privémonos de prevaricar, es decir, de hacer lo que sabemos que Dios ha establecido como una prohibición, porque es para guardarnos, porque es para bendecirnos, porque el pecado es una feroz víbora que se devuelve y nos clava los garfios venenosos y va a traer muerte, dolor y sufrimiento como no lo imaginamos. Y aquí vienen las consecuencias. En el mismo lugar donde Nabot derramó su sangre, allá iba a morir Acab. En el mismo lugar donde el faraón hizo matar a los bebés, en la misma nación, él tuvo un día que amanecer llorando y gimiendo viendo a su primogénito muerto. En el mismo engaño que Jacob engañó, fue engañado. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Entonces viene el juicio de Dios, vienen los juicios de Dios. ¿A través de quién vienen los juicios de Dios? Dios llamó al profeta Acab. Dios te está llamando. Dios te está llamando para que ores. Dios te está llamando para que hagas resistencia. Dios te está llamando para que intercedas. Lo triste es que no somos correspondientes con el Señor. Lo triste es que citamos a un ayuno y casi nadie viene. Lo triste es que no ayunamos. Lo triste es que estamos frenéticamente corriendo tras nuestras bendiciones
y no estamos haciendo lo que debiéramos hacer por el Señor, servirle al Señor. Dios está buscando a caps que hablen al pecado, que denuncien el pecado. Dios está buscando personas en el Espíritu que vivan no para sí, sino que vivan para los propósitos del reino de Dios, desde sus posiciones, desde sus lugares. Y aquí la palabra dice, y Dios mandó, llamó a un arcángel y le dijo, ve y habla a Acab. Está diciendo, Dios llamó a Elías. ¿Cuántas veces Dios nos estará llamando para clamar por misericordia por esta nación? ¿Cuántas veces Dios nos estará llamando para que decretemos los juicios de Dios sobre todo este mundo perverso, horrible, sobre toda esta prevaricación que hay? Y hacemos muchas veces el quite y no atendemos a ese llamado del Señor. Tenemos ese privilegio, querida iglesia, no lo perdamos. Y Dios es tan misericordioso que cuando Acab eh, recibe esta palabra, pareciera como que se arrepiente. La, el juicio que Dios le anuncia a Acab no solamente va por él, va por toda su generación. El prevaricar y traer pecado no solamente nos va a traer muerte a nosotros, va a afectar a nuestros hijos. Todo adulto, todo padre que peca está poniendo a sus hijos en la horca, les está poniendo la cabeza en la guillotina. No podemos prevaricar, querida iglesia, porque las consecuencias del pecado trascienden. Las consecuencias del pecado van a venir, van a venir y van a llevarse sobre toda la generación. Y el Señor le anuncia a Acab que lo va a borrar del mapa. No va a haber heredero. Todos, hasta sus siervos van a morir. Todos los que estén al lado de él van a morir. Los juicios de Dios son respetables y necesitamos creerle al Señor. Entonces, querida iglesia, necesitamos contextualizarnos en todo lo que está pasando acá. Por eso es tan importante leer la palabra, es tan importante que estemos alineados con el Espíritu, es importante entender cómo opera el Señor en medio de las injusticias, en medio de los reyes abominables, de los gobernantes perversos. Dios opera, pero necesita sus embajadores aquí activos. Necesita esas antenas que transmitan esos juicios de Dios y que se manifiesten aquí en la tierra. Eso es lo que Dios quiere y es a lo que Dios nos está llamando. No podemos ser una iglesia que nos asustemos, no podemos ser una iglesia que nos deprimamos, no podemos ser una iglesia que nos carguemos con esto a cuestas porque no lo podemos llevar y porque somos completamente incompetentes para intervenir frente a toda esta perversión que va a venir sobre la humanidad y que va a seguir manifestándose. Pero sí podemos ser eficaces si andamos en el Espíritu y podemos obedecer al Señor y podemos estar en el Señor. Entonces, este capítulo 21 termina en el versículo 29, donde el Señor ve que Acab tuvo una manifestación de arrepentimiento y el Señor le dice a Elías, pues por cuanto se ha humillado Acab, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. La misericordia de Dios llega, llega. El Señor no está diciendo no va a pasar nada, no, sencillamente dice voy a posponerlo, pero que el juicio se cumple, el juicio se cumple. Usted puede estar orando por muchas cosas y ver que no pasa nada, no se preocupe. Ore con fe porque Dios va a orar, así de sencillo, Dios va a orar. Y pasamos al versículo 22 donde apenas los voy a dejar con la introducción porque el siguiente tema, con el siguiente tema terminamos este primer libro de Reyes. Y es la muerte de Acab. Y Acab sigue ensañado, fue como un remordimiento en esta manifestación cuando el profeta Elías lo visita, pero después tiene otra confrontación con otro profeta espectacular que se le para
y le dice las cosas como Dios las dice. Y este profeta se llama Micaías. Entonces hay una alianza con el rey del sur, con el rey de Josafat, para enfrentar al rey de Siria. Y el Señor propicia un engaño, el Señor permite un engaño a través de 400 profetas que le profetizan a Acab que vaya a la guerra. Y los 400 le dicen, consultemos a Jehová, y Jehová dice, vaya a la guerra. Pero Micaías me fascina porque Micaías dice, lo que, lo que yo hable, lo voy a hablar de parte de Dios. Yo no voy a decir nada que Dios no me diga que diga. Y esa es la iglesia que necesitamos, así como Micaías, que pueda hablar la verdad de Dios como debe ser. Entonces, el rey llama a Micaías y le pregunta que si debe salir a la guerra. Y ahí es donde Micaías le no cambia su posición. Inicialmente, como que se burla del rey, le lleva la idea a los profetas y el rey Acab le dice, dígame la verdad. Y el Señor permite que el rey, perdón, que el profeta le hable al rey. El profeta es encarcelado y el rey se va a la guerra y efectivamente muere en la guerra. Pero bueno, esta es parte del siguiente tema. Entonces, querida iglesia, Dios nos está llamando a que tomemos las cosas en serio. Dios está llamando a guerreros que le quiera servir de corazón. Guerreros, una iglesia despierta, una iglesia leal, una iglesia firme, que podamos estar así como Nabot, así como Micaías, muriendo de pie delante del Señor. Y esa muerte no necesariamente estamos hablando de martirio, es hacer lo que debemos hacer, es morir a nuestras ambiciones, morir a nuestras pretensiones y poderle dar una vida completamente alineada y como una plataforma a través de la cual el Señor se glorifique. Con esto cerramos aquí en el capítulo, comenzando el capítulo 22 y en la siguiente sesión estaremos cerrando el primer libro de Reyes.